Bueno amigos, vamos con un video de cómo hacer una API en Laravel. Voy a tratar de explicar lo más importante de forma rápida pero detallada, así que comencemos. Laravel, al ser un framework de PHP, obviamente se necesita tener instalado PHP. Así que como un paso previo para hacer la API se requiere tener instalado lo siguiente. PHP, que en su documentación está una guía de instalación para diferentes sistemas operativos. Yo estoy con la versión 8.3.6. Composer, que igualmente en su documentación también tiene una guía de instalación. Yo estoy usando la versión 2.8.9. Y un extra es el instalador de Laravel. Luego voy a explicar el por qué ayuda bastante tener esto instalado. Como ven, en su documentación también está la guía de instalación para diferentes sistemas operativos. Y aquí hay un comando para tener el instalador. Y como pueden ver, primero se requiere Composer. La versión que yo estoy usando es la 5.23.1. Al usar el instalador propio de Laravel va a facilitar bastante el proceso de creación de un proyecto. En la carpeta donde queremos crear el proyecto, ponemos el siguiente comando: Laravel new y el nombre del proyecto, API CRUD básico. Nos da un menú interactivo, le decimos que no, vamos a usar PES ya que no vamos a testear, eso da igual, le decimos que no y va a comenzar a crearlo. Otra pregunta que nos hará es qué base de datos vamos a usar, en este caso MySQL, y también te va a preguntar por si ya quieres correr las migraciones. Luego voy a explicar qué es una migración, pero por el momento le decimos que no. Y como última pregunta nos dice si es que queremos correr los comandos npm install y npm run build. Hoy le decimos que no y ya está creado el proyecto. Fácil. Ahora nos movemos a la carpeta del proyecto, cd API CRUD básico, y lo abrimos con el Visual Studio Code. Y ya estamos dentro de nuestro proyecto. Sé que son muchas carpetas y muchos archivos, pero el objetivo de este video también es que entiendan la función de cada carpeta, al menos las más esenciales. Comenzamos primero con nuestro archivo de configuración, que es el .env. Aquí es donde están todas las configuraciones del servidor. La que más nos interesa ahorita es la parte de conexión a la base de datos. Aquí está. Y vamos a crear una base de datos con este nombre. Vamos a copiarlo, abrimos una terminal, vamos a MySQL y creamos la base de datos. Create database con el mismo nombre. Ya está creado. Ahora ponemos nuestra contraseña y ya estaría configurado la conexión a la base de datos. Ahora vamos con el tema de las migraciones. Por defecto, Laravel nos da 3 archivos de migraciones iniciales. Como pueden ver, es de la tabla users, la tabla caché y la tabla jobs. Cada migración representa una tabla. O bueno, debería representar una tabla. Como ven, aquí esta sola migración crea la tabla users, la tabla password reset tokens y la tabla sessions. Pero lo normal es que una migración representa a una sola tabla. Pero como es un ejemplo básico, estas migraciones no lo vamos a usar. Se van. Y para que no tengamos errores, regresemos al .env y en la parte de session driver ponemos file. Si lo dejamos en database va a querer acceder a la tabla session, pero ya lo eliminamos, así que no existe. Cerramos de nuevo y ahora vamos a crear nuestra propia migración. Abrimos una terminal nueva y ponemos lo siguiente: php artisan make migration y ponemos el nombre de la migración. Por convención se tiene que nombrar create _ el nombre de la tabla, en este caso van a ser users y table. Creo la migración en la misma carpeta y aquí está. Como pueden ver, toda esta parte de código representa a una tabla. Aquí está su nombre y aquí están sus campos. Como campos por defecto, Laravel pone el ID y los timestamps, que son campos de el tiempo de creación y el tiempo de actualización, cuándo se creó y cuándo se actualizó. Pero nosotros vamos a agregar más. Vamos a poner table y vamos a poner el tipo del campo. Como vamos a poner un nombre, vamos a poner que sea del tipo string y el campo se va a llamar name.
creamos otro campo, en este caso va a ser del tipo entero y va a ser la edad. Creamos otro que va a ser un booleano, que va a ser si el usuario está activo. Y así es como se crean los campos en una migración. Pero los campos tienen más características aparte del nombre y del tipo del campo. Por ejemplo, si queremos que el nombre sea único, ahí podemos poner unique. Si queremos que age puede que sea nulo, podemos poner nullable. Y si queremos darle un valor por defecto a un campo, ponemos default. Y le vamos a dar el valor por defecto de true. Obviamente no son todos, hay un montón de formas de crear un campo, pero estas son las más básicas, para que entiendan los conceptos, para que entiendan las bases. Y ahora vamos a ver ese cambio. Regresamos a la terminal y ponemos php artisan migrate. Entonces aquí se entiende el concepto de migración, que es un archivo que representa una tabla y que hace un cambio en la base de datos. Pero ¿para qué son útiles los archivos de migración? Bueno, si en caso queremos deshacer un cambio, podemos utilizar el famoso rollback, que es un pase hacia atrás. Es decir, es como regresar a un estado anterior. Es por eso que se maneja con migraciones. Ahora vamos a acceder a la base de datos para ver la tabla que hemos creado. MySQL, la contraseña, use API CRUD básico y ponemos show tables. Aquí ya nos creó nuestra tabla user y la tabla migrations. Y esta tabla es más que nada para llevar un control de las migraciones, para ver cuál se ejecutó último, y al momento de hacer un rollback obviamente va a deshacer el último cambio. Y para verlo mejor vamos a ver todos los registros de la tabla migrations. Y como pueden ver, aquí está con el mismo nombre de nuestro archivo. Y así es como lleva un control de migraciones para poder hacer el famoso rollback. Ahora sí vamos con nuestra tabla users, vamos a ver cómo está conformada. Ponemos describe y ponemos nuestra tabla users. Y aquí como ven está nuestro campo ID, está nuestro campo name que es varchar y le pusimos que sea único, nuestro campo age que es un entero y le pusimos que sea nulo, y nuestro campo isActive que es un booleano y que por defecto tenga el valor de true o un 1. Y eso sería lo básico de las migraciones. Y ahora vamos con los modelos, que es cómo Laravel usa tus tablas como objetos para poder manipularlos. Para crear un modelo ponemos el siguiente comando, php artisan make model. Y creo que por defecto Laravel ya crea un modelo usuario, así que vamos a eliminarlo. Vamos a la carpeta app, vamos a la carpeta models y aquí está. Esto ya lo creó por defecto, pero no lo vamos a usar, así que lo eliminamos. Y ahora sí creamos nuestro propio modelo. Le ponemos como user y lo creo de nuevo. Ahora está vacío. Al comenzar a aprender Laravel, lo único que vas a hacer con tu modelo es declarar qué campos de la tabla pueden ser asignables desde el backend. Vamos a hacer un ejemplo. El campo ID tiene que asignarlo a nuestro backend, no porque eso lo asigna la propia base de datos. El campo names sí, porque tenemos que darle un valor a ese campo. Lo mismo con el age, aunque puede ser nulo. Y con isActive pueden pensar que al darle un valor por defecto ya no hay que declararlo. Cuando queramos actualizarlo y no está declarado, no nos lo va a permitir, por lo que también tiene que estar declarado. Y los timestamps también se crean de forma automática por la base de datos, por lo que tampoco se tiene que declarar. Ahora que sabemos qué campos van a ser asignables, vamos a declarar la siguiente variable: protected $filiable. Y como ven, ya es parte de un modelo de Laravel, por lo que ya me da la opción. Le damos y dentro del array vamos a agregar los campos que vamos a declarar, que fueron name, age y isActive. Y ya tendríamos hecho nuestro modelo, recordando nuevamente que esto es cuando recién estás aprendiendo Laravel, porque dentro del modelo se pueden configurar más cosas, pero eso sería para después. Ahora vamos con las rutas. Para comenzar con el tema de las rutas, vamos a explicar que Laravel por defecto es monolítico. Es decir, que puedes crear tanto backend como frontend dentro de Laravel.
Si nos vamos a la carpeta Resource, podemos ver archivos de CSS, de JavaScript y de HTML. Como dije, el Laravel por defecto es monolítico, pero nosotros vamos a hacer una API. Y para cambiar al Laravel de monolítico a API, tenemos que ejecutar el siguiente comando. Vamos a una terminal, ponemos php artisan install API. Nos va a preguntar lo mismo si queremos correr las migraciones, le decimos que no. Este comando hizo que el Laravel ahora pueda ser usado como una API. Si nos vamos a Database, a Migrations, aquí podemos ver que nos ha creado una migración, que es de tokens, más que nada para el tema de autenticación, pero no vamos a ver eso, por lo que también se lo podemos borrar. Y ahora sí podemos ver el tema de rutas. Dentro del proyecto va a haber una carpeta llamada routes. En el caso de que el Laravel sea monolítico, se va a usar el archivo web.php, que como ven, que si regresamos a la carpeta resource, a views, aquí está el welcome, que al acceder a esta ruta nos va a mostrar la vista welcome. Pero nosotros, como lo vamos a usar como una API, podemos borrarlo también. Y vamos a usar el archivo api.php. Para crear una ruta solo tenemos que poner lo siguiente: root el método http que vas a usar para la ruta, en este caso va a ser un get, la propia ruta en sí, que va a ser /prueba, y una acción. En este caso vamos a declarar una función anónima que va a retornar simplemente hola mundo desde Laravel API. Punto y coma, punto y coma. Ahí estaría nuestra primera ruta. Vamos a levantar el servidor, que es con el comando php artisan serve. Ya está levantado. Utilizamos un cliente que consuma nuestra API. En este caso yo estoy que uso Thunder. Creamos una nueva request y ponemos la siguiente ruta: localhost 8000, que es el puerto donde se ejecuta el servidor de Laravel. Aquí pueden verlo, 8000. Ponemos API, que es el prefijo por defecto de forma global para las rutas, y ponemos el nombre de la ruta, que era prueba. Le damos y nos devuelve acá un 200 OK. Hola mundo desde Laravel API. Ya tenemos nuestra primera ruta. Pero como ven, nosotros no vamos a querer definir lógica dentro de nuestras rutas. Imagínense que tengan 10 rutas y que en esas rutas tengan una lógica de 20 líneas. Van a ser 200 líneas, imagínense. Pero para solucionar eso está el controlador. Vamos a detener el servidor y ponemos el siguiente comando: php artisan make controller, y ponemos el nombre del controlador. En este caso será user controller. Los controladores se crean en la carpeta app, en la carpeta http y en la carpeta controllers. Aquí, como ven, está mi controlador. Y lo que vamos a hacer es mover toda esta lógica de acá al controlador, y vamos a llamar al controlador desde la ruta. Entonces declaramos una función public function prueba. No va a recibir nada, pero va a retornar lo mismo: hola mundo desde Laravel API. Guardamos, eliminamos toda esta función, y para llamar al controlador hacemos lo siguiente: abrimos corchetes, ponemos el nombre de nuestro controlador, en este caso user controller, class para que pueda identificarlo, coma, y el método que queremos ejecutar del controlador. En este caso queremos ejecutar el método prueba, entonces ponemos prueba. Ya está. Levantamos el servidor de nuevo, accedemos a la misma ruta y nos devuelve la misma respuesta. Así es como podemos mantener limpias nuestras rutas, dejando toda la lógica al controlador.
Y para aclarar, sé que en los dos videos anteriores dije que el controlador no debe de tener lógica, pero es que así está creado Laravel. Está basado en el patrón de diseño modelo vista controlador. No tiene otro componente dedicado a la lógica del negocio, por lo que esa tarea la carga el controlador. Solo para aclarar eso. Una vez entendido todo el flujo de Laravel, vamos a poder crear nuestro CRUD. Como primer método va a ser el de obtener todos los registros. Public function getAll no va a recibir nada. Creamos una variable donde van a estar todos los registros, llamando a nuestro modelo user, dos puntos, y su método all, que es para traer todos los registros. Y ahora simplemente retornamos una respuesta en JSON, todos los registros. Y la respuesta HTTP, que suele ser un 200. Continuamos con el método para traer según un ID, public function getById. Va a recibir un ID, string ID. Creamos una variable que va a contener ese registro. Llamamos a nuestro modelo, dos puntos, find, y le enviamos el ID. Y ya estaría. Ahora retornamos una respuesta en JSON con el contenido, que es user, y la respuesta HTTP, que suele ser un 200 también. Ahora vamos con el método para crear un nuevo usuario. Public function create. Este va a recibir un request. Entiéndase por request como una petición a HTTP. Al momento de hacer las pruebas de nuestra API vamos a tener que enviar un JSON. Ese JSON sería parte del cuerpo del request. Es por eso que se usa eso, un request. Request. Declaramos una variable que va a contener el usuario creado. Llamamos a nuestro modelo user, a su método create, y declaramos los campos que se van a crear. En este caso, regresando a nuestro modelo, está name, age y isActive. Entonces el campo name se le va a asignar el valor de request input name, el valor de age se le va a asignar el valor de request input age. Aquí es una coma normal, aquí también. Y isActive se le va a asignar el valor de request input isActive. Ahora retornamos una respuesta en JSON. Ahora vamos a enviar un mensaje, message, que será user created, y también user, que será el propio usuario que se creó. ¿Y cuál es la respuesta HTTP de algo que se crea? Es el 201. Ahora vamos con el método de actualizar, public function update. Este va a recibir también un request, y va a recibir un ID, string ID. Declaramos una variable que contendrá al usuario que se va a actualizar. Llamamos a nuestro modelo user, dos puntos find, para que lo encuentre, y ID. Ahora usamos de nuevo la variable y ahora vamos a hacer user update y le mandamos los campos. Es casi igual al create. El campo name se le va a asignar el valor de request input name, a age igualmente request input age, y a isActive request input
is active. Ya se actualiza y ahora retornamos una respuesta en JSON con un mensaje que diga user updated y con el propio user actualizado. User. Lo que Laravel recomienda es una respuesta 200 para el update. Ahora vamos con el método para eliminar. Public function delete. Este va a recibir solo un ID. Vamos a declarar una variable que contendrá el usuario que se va a eliminar. Find ID. Y ponemos user delete. Retornamos una respuesta. Y para un delete se recomienda usar un no content. Se podría decir que ya está todo, pero si nos ponemos más observadores, ¿qué es lo que pasa si es que no encuentra al usuario? Debemos controlar ese caso. Y eso se aplicaría al delete, al update y al getById. Tenemos que controlar ese caso en el que no existe el usuario. Vamos a hacer ese caso. Abrimos un if que diga si no existe el usuario, entonces vas a retornar una respuesta en JSON que diga el usuario con ID no existe. Y para un no existe, ¿qué respuesta HTTPS? Es un 404. Las dobles comillas en PHP es para poder usar variables dentro de un string, así que tengan cuidado con eso también. Dentro del create, ¿qué se puede controlar? Si existe o no un usuario ya con el nombre, porque hemos declarado que el nombre debe ser único. Vamos a controlarlo. Vamos a obtener el nombre, que es username, es igual a request input name, y ahora user found. Para buscarlo usamos nuestro modelo, ponemos el método where, ponemos la columna de nuestra tabla donde queremos buscar, que en este caso es la columna name, mandándole el valor que queremos buscar, en este caso es username, y ponemos que nos regrese el primero que encuentre, first. Y ahora, si es que user found existe, retornamos una respuesta en JSON que mande un mensaje que diga el usuario con nombre username ya existe. Y para este tipo de casos la respuesta HTTP es un 400, que es un bad request. Aquí en update casi lo mismo, abrimos un if que diga si es que el usuario no existe, retornamos una respuesta en JSON que mande un mensaje que diga el usuario con ID no existe. Y este sería un 404. Igual lo mismo para el delete. Y ya estaría todo nuestro método CRUD. Cada uno con su respectiva validación también. Ahora vamos a hacer las rutas. Entonces ponemos root get. El nombre de la ruta va a ser users. Llamamos a nuestro controlador userController class y el nombre del método, en este caso getAll. Igualmente, para el obtener por ID, get
users, abrimos llaves para declarar un valor dinámico, llamamos a nuestro controlador y llamamos a nuestro método, que es getById. Ahora para el crear, que es un post, ponemos root post, el nombre de la ruta, que es users, llamamos a nuestro controlador y llamamos al método que vamos a usar, que es el método create. Ahora para el de actualizar, que es un put, ponemos root put, el nombre de la ruta, users, abrimos llaves para declarar un valor dinámico, id, llamamos a nuestro controlador y al método que vamos a usar, que es update. Ahora para el de eliminar, que es un root delete, nuevamente el nombre de la ruta, que es users, abrimos llaves para declarar un valor dinámico, llamamos a nuestro controlador y llamamos al método, que es delete. Y ya estarían todas nuestras rutas. Ahora vamos a levantar el servidor y vamos a usar Thunder para probar nuestra API. PHP artisan serve. Ya está levantado. Abrimos Thunder. Ahora vamos a poner nuestras rutas. Localhost API users, que es un get. Aquí no responde correctamente, un objeto vacío con una respuesta 200, que es lo que hemos puesto. Ahora buscamos uno por ID, que tiene que lanzarnos esa excepción que nosotros hemos hecho. Ponemos user with ID doesn't exist. ¿Está bien? Ahora vamos a crear uno. Vamos a la parte de body. Vamos a mandar un JSON con name, Pepito, con age. Vamos a mandarle un 15 y con isActive vamos a mandarle un false. Ahora lo mandamos como un método post a la ruta users y aquí ya nos crea. Nos da el mensaje user created con el propio usuario, que es Pepito, 15 años y está en false. Recordemos que nosotros declaramos que tenga un valor por defecto de true. Y si ahora creo un nuevo usuario sin mandarle un isActive y mandándole otra edad, por ejemplo 20, pero que se llame Pepito, nos debe dar una excepción. El usuario con nombre Pepito ya existe. Ya tenemos también una validación. Ahora vamos a nuestro método de actualizar. Vamos con un método put. Primero ponemos un usuario que no existe, por ejemplo el 100. El usuario con ID 100 no existe, está bien. Vamos a mandar uno correcto. Vamos a ponerle que se llame señor Pepito. Va a tener 20 años igualmente. Y le vamos a poner que isActive ahora sea verdadero. Aquí, ¿qué pasó? A ver, regresamos a nuestro controlador de update. Aquí está. Llamamos al modelo, pero tiene que ser con la instancia, que es igual acá. Ahora sí nos tiene que dar. Enviamos. Ya está, nos responde. Ahora se llama señor Pepito, con 20 años, y el active is true. Ahora enviamos un delete, igualmente con un usuario que no existe. Nos dice el usuario con ID 200 no existe. Y ahora enviamos con un ID correcto. Ya no existe. Y ahora buscamos a Pepito con un get. Y no existe. Vamos a crear uno. Señor Pepito. Está aquí. Buscamos todos los usuarios y vemos que aparece acá señor Pepito. De nuevo vamos a eliminarlo mandando el ID2. Recordemos ID2. Ya no existe. De nuevo un get a todos los usuarios y ya no existe. Así es como se crea una API en Laravel, de forma sencilla y de forma rápida. Espero haberme dejado entender. Muchas gracias por escuchar.